Bienvenidos todos, muchísimas gracias de verdad. Y si me lo permiten, procedo a presentar con muchísimo gusto al licenciado Ricardo Morales Kuhn. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Asimismo, el licenciado actualmente es presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Es coordinador regional en la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato. Trabajó como jefe de Departamento de Estudios e Investigación de Juventud en el Instituto Poblano de la Juventud. Desempeñó el cargo de Coordinador Nacional de Estudios y Relaciones Internacionales en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del PAN. Ha sido ponente en foros de la Fundación Konrad Adenauer en México, Costa Rica y Chile. Realizó una estancia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, a través de Bides Internationale, ONG con estatus consultivo en ECOSOC. Es miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, Somos la CAS. Bienvenido, licenciado. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Monse. La verdad estoy muy contento por la invitación que me han realizado. Para mí es un gusto el poder colaborar con Transforma. Creo que es bien importante el incentivar liderazgos a nivel nacional con una perspectiva global. Eso creo que es muy importante en el siglo XXI. Y sobre todo en este mes patrio creo que también es básico el hecho de que podamos entender un poco más nuestra historia, ir más allá de lo que solamente hemos escuchado y sobre todo analizar cuáles son los retos que tenemos como mexicanos y que yo sé, en México pues sí existen muchas problemáticas, pero creo que tenemos más cosas que nos unen que todo lo malo. Entonces, este es el objetivo de esta plática, sentirnos orgullosos de lo que somos. Evidentemente, en un lapso de unos 40 minutos va a ser imposible abarcar toda la historia de México, pero sí quiero resaltar los capítulos más importantes y sobre todo uno que desde mi punto de vista es algo que debemos de analizar como mexicanos y que en lugar de verlo de una manera negativa es aprender de ese error y ver qué podemos hacer hacia el futuro. Entonces, pues bueno, agradezco mucho esta invitación que me han realizado para poder platicar con todos ustedes y como tal, pues voy a hablar durante unos 40 minutos aproximadamente y después seguiríamos una parte de preguntas y respuestas. Igual en el chat yo voy a estar leyendo lo que puedan ir contestando, lo que puedan ir comentando. A eso creo que ayuda mucho a generar diálogo entre todos nosotros. Y vaya, sobre todo porque la siguiente diapositiva es una pregunta, entonces me gustaría que la puedan responder dentro de este chat, ¿ok? Entonces, bueno, como tal, ya lo comentó Monse, pues mi nombre es Ricardo Morales Kuhn y bueno, yo estudié Relaciones Internacionales y algo que siempre me ha apasionado es la historia. Creo que ha sido mi materia favorita desde que voy en la primaria y en Relaciones Internacionales pues todavía ves más cosas de otros países. Entonces, es algo que a mí en lo personal me apasiona e insisto, creo que necesitamos darle un enfoque más positivo a todo lo que ha pasado con nuestro país, con todo lo que somos y hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. La primera pregunta que les haría es, pues, ¿qué significa ser mexicano? Si pudieran apuntar en el chat para ustedes, ¿qué es lo que significa ser mexicano? Creo que nos ayudaría bastante. Pueden ahí estar escribiendo en el chat, aunque sea una palabra. Sí. A ver, creo que ya está. Ricardo, ya está conectado. Ya, perdón, una disculpa, la señal de internet aquí se cortó.
Si pudieran escribirme de nuevo en el chat qué es lo que para ustedes significa ser mexicano, se los agradeceré bastante. Ahorita que se desconectó, bueno, si alguien escribió algo ya no lo pude ver. Entonces, si pudieran ir apuntando en este chat, cuando ustedes les dicen, ¿tú qué? O sea, tú como mexicano, ¿qué eres? O sea, ¿qué sientes cuando ves la bandera de México? Cuando te preguntan qué significa ser mexicano, tú como mexicano, ¿qué te identificas? O sea, ¿qué son los elementos que te hacen decir, soy mexicano? Si pudieran escribir eso en el chat, se los agradecería bastante. Su conexión a internet es inestable, me sale. ¿Sí me escucharon? Perdón. Se cortó. Sí, hay un problema ahí de desfase en tiempo, se corta un poquito. Es un problema, yo creo que de la red. Ok, bueno, entonces para evitar como estos espacios, voy a pasar a la siguiente diapositiva, igual mientras ustedes pueden ir escribiendo lo que significa para ustedes ser mexicano en el chat, ¿ok? Entonces, pues bueno, como tal, algo que a mí me marcó muchísimo, el hecho de ser mexicano, es que hace algunos años fui a Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud y en este evento pues estuve con otro amigo mexicano, ¿no? Y él llevaba un sombrero de charro y me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. En este momento vamos a sacar el sombrero de charro y vas a ver cómo medio mundo se nos va a empezar a acercar. Yo honestamente no lo creía y fue asombroso ver cómo tan pronto sacamos el sombrero de charro, medio mundo se nos empezó a acercar. Digo, aquí estamos en las fotografías. Ellos eran de Irlanda, me acuerdo que eran irlandeses. Se nos acercaron de la nada para decirles, oye, qué padre, mexicano, español, yo estudio español, estuve viviendo un tiempo en Guadalajara. O sea, pues para que un extranjero se te acerque y te empiece a platicar este tipo de cosas, creo que es algo curioso, ¿no? Por lo general, los extranjeros son muy reservados en cuanto a su información personal, pero ellos empezaron a platicar todo esto, ¿no? Igual, bueno, aquí tenemos se nos acercaron unas chicas de Líbano, también nos pidieron la foto, se pusieron a platicar con nosotros. Igual aquí estos eran otras personas de Irlanda, lo mismo, se pusieron a platicar con nosotros, decían que les encantaba México, que era un país increíble, algunos ya habían ido, otros no, pero tenían una muy buena imagen de todos nosotros. Entonces, para mí fue impresionante que a partir de un sombrero y de una bandera, todo esto se volviera una locura total, ¿no? Y que nos gritaran y viva México y cosas por el estilo, o que nos cantaran, por ejemplo, lo de la canción de Canta y no llores, o sea, todo eso, que te lo canten extranjeros, pues es muy padre, ¿no? Es algo que a mí me emocionó mucho ver esto y que somos muy identificables. Incluso también gente de América Latina nos veía, decían mexicanos, bravo, mexicanos, todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, es increíble cómo podemos transmitir lo que somos a través de dos elementos muy interesantes. La siguiente, por favor. Y bueno, toda esta cuestión de la cultura mexicana la podemos encontrar en diversos elementos que, quieran o no, han dejado huella a nivel internacional. Y bueno, aquí un ejemplo como muy claro es El Chavo del Ocho. Siempre que hablas con una persona de América Latina, te termina sacando la serie del Chavo del Ocho. Que bueno, en lo personal no es como que me agrade tanto, pero una vez que platiqué con un chileno me decía, para nosotros era muy importante ver El Chavo del Ocho porque durante esa época nosotros vivíamos una dictadura y pues las cosas eran muy trágicas en este país, pero siempre cuando veíamos el programa, al menos nos acordábamos que había una parte más humana de la sociedad y que El Chavo del Ocho te podía recordar esto, ¿no? El humor blanco, ¿no? Y olvidarte de tantos problemas que había allá afuera y te los transmitía una serie como tal. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta del poder que tenemos los mexicanos a nivel internacional a través de estas cosas. Igual, pues bueno, hay muchísimos elementos, ¿no? Ya tenemos, bueno, la comida es como muy conocida por todos los foráneos. Siempre en los mundiales, pues nosotros destacamos por completo, somos los que nos llevamos ahí el triunfo en cuanto a los festejos, igual y no ganamos, no pasamos de los octavos,
pero vaya, al menos nuestra esencia ahí se mantiene. Igual, bueno, figuras como Frida Kahlo, que también se han hecho mundiales, se han hecho internacionales a nivel mundial, por parte del arte que ella reflejaba, de todo, bueno, una mujer pintando en esta época, son muchas cosas, ¿no? Igual aquí vemos el tema de Yalitza Aparicio, que actuó y que más allá de discutir de si es actriz o no es actriz y demás, creo que hay algo muy interesante y es que colocó al menos la bandera de los derechos humanos de los indígenas en el centro de la discusión. Y eso es algo bien, bien interesante y ver que este debate salió gracias a una mujer indígena mexicana. Igual, pues bueno, tenemos las novelas, ¿no? Que son tan famosas a nivel internacional, igual y a lo mejor el contenido no es como el mejor, pero gracias a las novelas es que mucha gente ha aprendido español. Igual me platicaba otro amigo que él estuvo en Israel, y decía que le llamaba mucho la atención que había gente que había aprendido español a partir de las novelas. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en Israel, un país que está casi del otro lado del mundo, estén consumiendo este tipo de contenidos, ¿no? Y que aprendan el idioma? Eso fue algo como que le impresionó bastante. Y bueno, también tenemos el otro, que son las películas. En lo personal, las de Guillermo del Toro, me encantan, me fascinan, porque también reflejan mucho lo que somos como mexicanos, y es la parte creativa. En la película del Laberinto del Fauno, pues a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque refleja muchas cosas que tienen que ver con la fantasía. Y a veces algunos dicen, bueno, es que lo que refleja Guillermo del Toro en sus películas está como muy, pues no es como de este mundo, quién sabe qué se fumó incluso, pero yo creo que refleja mucho de nuestra esencia como mexicanos, que es esa mezcla entre lo real y lo irreal, aquella cuestión mágica y todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Entonces, por eso es que me gusta mucho. Él refleja bastante de nuestra cultura mexicana. Y vaya, esto de qué es lo que te sientes, qué es lo que sientes cuando quieres explicar lo que es mexicano, pues lo podemos decir de varias formas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, menciona a alguien: ser mexicano es sentirte identificado, donde naciste es sentirte parte de un amor incondicional de nuestro país, un orgullo que se lleva en la sangre, que nos hemos acostumbrado a la dependencia a pesar de ser supongo que independientes. Lo increíble es cómo hemos buscado la manera de mostrar buena cara a tanto problema. Solo nos falta saber resolver como sociedad la gran problemática de desigualdad entre todos. Muy bien, ese tema de la desigualdad es algo que como mexicanos y como latinoamericanos nos afecta bastante. La siguiente, por favor. Y bien, como les decía, en el tema de los mundiales, es cuando se refleja mucho la identidad de lo que es un mexicano. A mí me impresionó muchísimo que, vaya, en el anterior mundial, pues sabíamos que México estuvo a punto de no pasar a octavos, ¿no? O sea, que se iba a quedar, o sea, ya ni en los octavos, que se iba a quedar así como bailando, pero gracias a Corea es que nosotros nos salvamos. Y es muy, muy curioso esta anécdota, y es algo que es completamente surrealista para cualquier país. Y fue que en cuanto los coreanos ganan el otro partido, nosotros quedamos en automático para pasar a la ronda de octavos. Los mexicanos van a celebrar afuera de la embajada de Corea del Sur. El embajador sale a recibir a todos los mexicanos y cargan al embajador. O sea, eso es algo que el mismo embajador de Corea del Sur comparte ya después en una entrevista, que en toda su carrera diplomática jamás había vivido algo por el estilo. Y eso, o sea, que lo diga un diplomático asiático, que seguro tiene una carrera a lo mejor, pues como muy monótona, ¿no? En cuestión de la diplomacia y demás, pero ver estos capítulos donde unos mexicanos lo cargaron tal cual para celebrar con él el triunfo, eso te indica que nosotros, de verdad, cuando queremos y cuando nos lo proponemos, podemos ser un solo pueblo y podemos salir adelante, ¿no? Entonces, a mí cuando yo vi este episodio me generó como mucha emoción ver que solamente los mexicanos seríamos capaces de romper el protocolo y de cargar a un embajador, ¿no? Es algo como bien, bien curioso. La siguiente, por favor. Y bueno, igual cuando te hablan de México, por lo general te mencionan que es un país muy colorido, que hay muchas cosas por descubrir. La siguiente, por favor. Y también algo que impresiona mucho, pues son sus paisajes. O sea, en México podemos encontrar una diversidad increíble de ecosistemas.
O sea, y eso no estamos ni siquiera hablando de la fauna, son los ecosistemas. Y aquí me quito como para que podamos ver todo. O sea, podemos encontrar desde bosques, desiertos, estepas. La imagen del centro, por ejemplo, es del Bajío, aquí en Guanajuato, semidesiertos, incluso diferentes tipos de junglas. La que está abajo con el cielo como un poco rosado es en Yucatán. Vemos que todo es completamente plano, pero si lo vemos con la imagen que se encuentra del centro a la izquierda, ahí hay montañas, eso es parte de la región de Nuevo León, muy cerca de Monterrey. Vemos también el Cañón del Sumidero en Chiapas. O sea, es algo increíble ver que en nuestro país exista tanta biodiversidad. Eso muy pocos países lo tienen y nosotros tenemos que aprender a valorarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, para entender un poco más lo que somos como mexicanos, yo los invitaría muchísimo a que puedan leer este libro, el de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Ahí refleja mucho de lo que somos, de lo que es nuestra identidad, de por qué somos de esta forma. Vaya, hablar tan solo del laberinto de la sociedad llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Y por cada capítulo sería algo como muy bueno para estarlo debatiendo. Yo la verdad sí quise sacar este comentario. Para quienes no lo hayan leído, de verdad se los recomiendo bastante. Incluso por ahí viene uno de los capítulos, habla sobre el Día de Muertos, de cómo los mexicanos vemos la muerte, y eso sí lo voy a mencionar un poco, ¿no? Y aprovechando que ya vienen las fechas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice Octavio Paz y que a mí me fascina? Es increíble que a nivel mundial la gente le dé miedo a hablar de la muerte, que sea un tema tabú, que cuando se hable de la muerte sea algo como muy personal, muy privado, o sea, estas cosas, ¿no? Y en cambio en México, decía, hasta le metemos colores a todo lo que tenga que ver con la muerte. Y es impresionante, ¿no? O sea, hasta en esto que puede ser muy trágico, nosotros vemos colores, vemos rituales, vemos alegría, vemos muchas cosas, ¿no? El hecho de entender tal vez esta cosmovisión de, oye, nuestros ancestros llegan un día, ¿no? Van a pasar una noche aquí con nosotros. Es algo muy padre y ver que la gente se reúne, las familias platican y demás, es algo que solamente nosotros como mexicanos lo podemos expresar a tal nivel. Y aunque hay otras culturas que también llegan a tener similitudes en cuestión a lo de la ofrenda, por ejemplo, me contaban que en la isla de Sardeña, en Italia, también se acostumbra a colocar ofrendas el Día de Muertos y se colocan figuritas de pan que representan a las personas que murieron, pero sin lugar a dudas no hay tanto colorido como en nuestras tradiciones y no llega a ser evidentemente igual. Entonces es algo como muy curioso, pero aquí se ha adaptado de una manera única e irrepetible. La siguiente, por favor. Y sí, como comenta José Luis Covarrubias Padrón, somos un mosaico cultural. Eso nos tiene que quedar bien, bien claro. Somos un país súper diverso, mega diverso incluso diría yo. De hecho, nuestro país puede llegar a ser comparado en cuestión de historia, de cultura y demás, con países como China. Eso es algo bien fuerte, bien interesante y que por ahí tenemos que empezar a analizar. Y bueno, aquí ya voy a empezar a entrar un poco a lo que tiene que ver con la historia de nuestro país. Nosotros, como buen mosaico cultural, pues tenemos de todo, o sea, tenemos completamente de todo. Y por lo general, cuando se empieza a hablar del tema de la historia de México, siempre se retoma la cuestión de la historia prehispánica, que era lo que pasaba aquí antes de la llegada de los españoles. Y a veces, por lo general, la gente llega a hablar solo como de aztecas y se acabó, ¿no? En que en realidad pues no se llamaban aztecas, se llamaban mexicas. Entonces ese es como un punto bien interesante que no debemos de olvidar. Y los mexicas ya fueron lo último de todas las civilizaciones que se fueron desarrollando aquí. El nivel que teníamos en esta región comparado a otros lugares como Europa, como Asia, igual y no era comparable. Eso nos debe de quedar muy claro. Pero al final había una cultura establecida aquí y había una diversidad increíble. Y aquí pues vemos diferentes pirámides, que es lo que hasta la fecha podemos ver en cuestión arquitectónica. Por ejemplo, aquí vemos esta construcción, se encuentra en el estado de Puebla, de donde yo soy originario, y vaya, cuando tú vas a este lugar, te das cuenta, o sea, es una ciudad tal cual, es de las más grandes que se han encontrado en todo México. Hasta la fecha todavía se mantienen los carriles por donde caminaban las personas.
E incluso desde Google Earth, si tú le das zoom, se pueden ver los caminitos, o sea, desde el espacio, ¿no? Con una buena fotografía. Y es algo increíble, ¿no? Se llama Cantona este lugar. Es increíble, parece que estás en otro planeta. Y hasta la fecha sobrevive. Igual, pues bueno, tenemos el Cóporo, ¿no? Yo ya llevo un año aquí en Guanajuato. Un día, pues no pude meterme ahí tal cual al Cóporo, pero se me hizo bien curioso que existiera una pirámide aquí en el estado de Guanajuato. Porque sí, incluso hasta esta zona llegaba parte de lo que era Mesoamérica y eso hay que apreciarlo bastante. Es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos Palenque, aquí tenemos lo que es Mitla en Oaxaca, tenemos La Venta en Tabasco y tenemos La Quemada en Zacatecas, que Zacatecas pues responde a la parte de Aridoamérica, pero también en estas partes hubo pueblos que se fueron asentando. ¿Era más difícil? Sí. La mayoría no vivían a través del sistema de la agricultura, era más bien de la recolección, la caza y todo el tiempo se estaban moviendo de un lugar a otro, ¿no? Pero al final también hubo algunos elementos arquitectónicos que se dejaron de por medio. Entonces, ahí nos damos cuenta de la diversidad de culturas que han vivido en lo que actualmente conocemos como México, en este territorio. Entonces, es muy interesante. La siguiente, porfa. Y bueno, aquí vemos un mapa de lo que sería el momento en el cual pues ya llegan los españoles. Lo que está en amarillo era el dominio de los mexicas, pero todo lo demás eran otros pueblos. Un caso eran los tarascos o los purépechas. Ellos no fueron conquistados nunca por los mexicas, incluso ellos empezaron a trabajar el arte de la metalurgia. No llegaban al nivel de los españoles, evidentemente, pero ellos ya tenían ahí algunos conocimientos. Vemos pues también que estaban los mixtecos, los antecesores de los mayas que primero vivieron en la zona de Chiapas y después se fueron al norte, se fueron para todo lo que era Yucatán, Tlaxcala, los tlaxcaltecas. Bueno, ellos también eran otra cosa completamente diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eran diferentes civilizaciones, no podemos decir que era una sola. Entonces, cada vez que se dice, oye, es que los españoles llegaron, los conquistaron, la siguiente, por favor, pues en realidad no va tanto por ahí, porque como tal no existíamos como nación. Pero ojo, estos sí fueron las bases para empezar a conformar lo que seríamos nosotros como país, nuestra parte cultural, nuestra identidad. Incluso los tlaxcaltecas, por ejemplo, ellos se sumaron con los españoles para poder derrocar a los mexicas. Y a tal punto que una vez que triunfan los españoles, los tlaxcaltecas tuvieron mucha preferencia en cuanto a la relación con la corona ibérica, a tal punto que los tlaxcaltecas sí podían usar caballo, mientras que los mexicas no podían. Los tlaxcaltecas llegaron a ser parte de la familia real española, mientras que los mexicas no. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no es como los mitos que se nos han dado. La siguiente, por favor. Y también, como ya lo decíamos, somos un mosaico cultural. Pues este mosaico cultural de nosotros como mexicanos corresponde, yo diría, sobre todo a 4 vertientes. La primera, que es como la más importante o la que todo el mundo conoce, pues el mundo indígena, ¿no? Mucho de lo que somos nosotros viene por parte de los indígenas. La otra parte, pues, ¿cuál sería? Los españoles. Si no se hubiese dado esta conquista por parte de los españoles, pues no existiríamos nosotros. Incluso, pues nuestra lengua es gracias a todos ellos. Entonces, pues no hay que comprarnos el cuento del pasado de que llegaron, nos conquistaron, nos violentaron, porque en realidad no existíamos como tal. Y si no se hubiese dado ese proceso, no existiríamos. Que si fue bueno, que si fue malo, pues vaya, al final, pues juzgar la historia como desde esa perspectiva en lo personal no me agrada, porque simplemente son procesos que se dan y que nosotros ni siquiera vivimos. Es como este dicho de, si no fue en tu año no te hace daño, pues algo así, pero adaptado a la cuestión histórica. Las otras 2 grandes vertientes que hemos tenido dentro de nuestra cultura, que son muy marcadas, bueno, a lo mejor no parece, pero sí llegamos a tener influencia, son los árabes. ¿Por qué los árabes? Pues porque, bueno, los árabes vivieron básicamente por 1000 años en la península ibérica. Entonces, los españoles que llegaron a América, ellos recientemente habían vivido la Reconquista. Entonces, la cultura árabe estaba muy fuerte y muy presente en todo lo que somos. Incluso en nuestro idioma nosotros lo podemos ver.
tal cual con palabras como tipo almohada, como reloj. Hay muchas palabras como ojalá. Ojalá también es una palabra de origen árabe, entonces eso también es parte de nuestra herencia cultural. Y pues bueno, la otra sería la población negra. Los negros que llegaron desde África, ellos también generaron una influencia en nuestro país y en nuestra cultura. Nosotros no podemos negar esto. Muchas veces a la población negra se le ha invisibilizado, pero ellos también han dejado una huella muy importante. De hecho, José María Morelos y Pavón tenía ascendencia de mulato, y también Vicente Guerrero, que fue el primer presidente, él también pues tenía esta ascendencia, ¿no?, de negro. La siguiente, por favor. Y bueno, como sabemos nosotros, pues mientras fue el virreinato de Nueva España, era un territorio increíble, ¿no? Era gigante, era grandísimo, y que la principal enseñanza que quiero que reflexionemos va mucho en este sentido. Todo lo que era el territorio de la Nueva España, y que después se le hereda a lo que sería el Imperio Mexicano. Un imperio pues, muy, muy grande. Éramos prácticamente una de las cajas chicas del Imperio Español. Aquí se desarrolló mucha cultura, mucha literatura, mucha gastronomía. El cruce, por ejemplo, de toda la mercancía que venía de China pasaba por México, llegaba a Acapulco, después llegaba a la Ciudad de México, luego hacía una parada en Puebla y después se iba a Veracruz y de ahí se iba para Europa, ¿no? Entonces, este lugar era un crisol de culturas, un tránsito increíble de mercancía. Éramos pues la principal fuente de riqueza de España, eso no lo podemos negar. La siguiente, por favor. Bueno, llegamos tal cual ya al momento, les digo, voy a tomar como los elementos más importantes para reflexionar un poco. Pues ahorita estamos celebrando lo que son los 210 años del inicio de la independencia de México, pero esto se consuma ¿cuándo? Hasta el año de 1821. Ya como tal, cuando Agustín Iturbide pues llega a la capital de la Ciudad de México, con él es cuando ya se puede hablar de que México existe como una nación. Ya se dio este proceso de independencia, ya se finalizó, y aquí es muy interesante porque, bueno, él tenía una visión muy increíble de toda la política de su momento, y sabía que peleando entre todos no íbamos a llegar a ningún lado. Por eso es que se da lo de este famoso abrazo de Acatempan. Él tenía muy claro que si queríamos salir adelante como una nación teníamos que estar unidos. Entonces, eso hay que dejarlo muy, muy claro, hay que resaltarlo bastante. ¿Qué celebramos 15 y 16 de septiembre? Pues tal cual el inicio de la independencia, pero se consuma hasta el año de 1821. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya hablábamos un poco del territorio. Pues todo esto fue lo que teníamos en un principio. Si nos damos cuenta, esto llega hasta Costa Rica. O sea, lo que era Guatemala, y vemos cómo Chiapas era parte de Guatemala, vemos a El Salvador, vemos a Honduras, vemos a Nicaragua, a Costa Rica, y estados que actualmente son parte de los Estados Unidos de América. Entonces, este era el territorio que que obtuvimos, ¿no? Ya al momento de consolidarnos como nación. Pero, ¿qué es lo que pasa? La siguiente, porfa. Pues bueno, aquí es donde empiezan las diferencias culturales con nuestro vecino, los Estados Unidos, y lo que éramos nosotros, lo que estábamos empezando a hacer nosotros. Una gran diferencia es que, pues bueno, los estadounidenses desde un principio tienen una visión muy independiente. Ellos no dependían tanto de la corona británica. Ellos eran un grupo de personas que se refugiaron en este territorio en el continente americano, porque buscaban sobrevivir y sabían que estaban solos y que nadie les iba a resolver sus problemas. Entonces, entre ellos comienzan a despertar este espíritu libertador, independiente, y comienzan a construir una visión bien interesante de lo que sería su pueblo. A tal punto que la Constitución de los Estados Unidos de América, hasta la fecha, es prácticamente la misma. Y no tiene muchísimos artículos, es muy sencilla. Y eso refleja parte de lo que son, de su cultura, el decir, a ver, no nos vamos a meter tanto en dimes y diretes, hay que dejar muy claro qué es lo que somos nosotros y qué es lo que queremos. Incluso dentro de la Constitución de Estados Unidos se habla de lo que es la felicidad, o sea, en nuestra Constitución no dice para nada algo así, y eso es como bien interesante. Y ellos tenían una visión de, a ver, nosotros ya llegamos a este territorio, ya nos estamos consolidando,
nosotros hemos recibido más educación en comparación a muchos otros pueblos, pues hay que seguir con esto, ¿no? Y hay que expandirnos y hay que irnos hacia el oeste. Nosotros tenemos que irnos para allá, porque pues, es un territorio inexplorado y nosotros tenemos que llevar el desarrollo. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Vemos como estos postes para lo del fax, vemos aquí al tren, vemos las carretas, vemos que las personas pues están caminando, están yendo, ya tienen como instrumentos para empezar a arar la tierra y demás. Pero ojo, aquí vemos a los nativos norteamericanos que ellos están siendo desplazados. Algo muy contrastante entre ellos y nosotros es que ellos exterminaron toda la cultura que vivía en su territorio y nosotros no. Nosotros, a pesar de que mucho se critica que los españoles llegaron, conquistaron y demás, y que diezmaron a la población, pues en realidad asimilaron a las culturas. Entonces, eso es algo bien diferente. Con los estadounidenses no pasó así. Ellos llegaron, exterminaron y se acabó, empezar de cero. Entonces, ahí es donde uno se empieza a cuestionar bueno, ¿qué es mejor? El llegar, exterminas y demás y empiezas desde cero, o vas asimilando poco a poco a la población y vas construyendo algo, ¿no? Entonces, ahí pues es una de las cuestionantes que yo dejaría como para que cada quien reflexione. Entonces, pues ellos tuvieron muy claro esto desde el principio. La siguiente, por favor. Y al final, ¿qué es lo que termina pasando? Pues bueno, todo este territorio que se perdió, muchas veces se dice, es que Santa Anna, es que es un traicionero, es que vendió todo, es que... O sea, yo les diría que más allá de echarle la culpa a una sola persona, como siempre lo hacemos, como mexicanos que somos, responde a una cuestión muy cultural que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que ver con lo que hemos sido como mexicanos en este aspecto negativo, y es que no teníamos ni siquiera idea de todo el territorio que teníamos. O sea, no había noción de todo esto. Los mapas de la época por parte de nosotros los mexicanos pues eran muy vagos, o sea, ni siquiera se realizaban mapas. En cambio, ¿quiénes sí hacían mapas? Los estadounidenses y los europeos que venían a este territorio. De hecho, Alexander von Humboldt, un alemán que fue muy famoso durante su época, hasta la fecha sigue su legado, él visitó Latinoamérica y cuando vino aquí a México, él estuvo haciendo mediciones de cuál era la altura del Popocatépetl, de qué tamaño era nuestro territorio, hasta dónde llegábamos. Él, o sea, un extranjero llegó a decir, pues es tanto el territorio. Y están estos volcanes, está esta naturaleza, está todo esto. En cambio, nosotros no teníamos ni idea. De hecho, desde la época de la corona, cuando querían desterrar a alguien, bueno, para empezar aquí hay que dejar claro un punto, y es, éramos, bueno, hasta la fecha creo que seguimos siendo muy, todo pasa en la capital de México, en la Ciudad de México. Todo pasa ahí, todo es como muy centralizado. Entonces, y eso viene desde la corona, ¿no? Pues sí habían expediciones, un caso es Guanajuato, o sea, Guanajuato nace por todas las minas que se encuentran, pero pues si no se encontraban minas no había ciudades. Otro caso es Zacatecas, lo mismo, pero de ahí en fuera todo ya se veía como muy lejano. Incluso les decía, en la época de la corona, cuando querían desterrar a alguien, pues lo mandaban al exilio y en una de esas a lo mejor se iba a refugiar a Monterrey. O sea, Monterrey ya era un lugar impensable, así era algo muy, muy lejano. Tan es así que, por ejemplo, judíos que provenían de la península ibérica, en cuanto llegan a este nuevo territorio, se establecen en Monterrey. Y vemos hasta la fecha su legado en el cabrito. O sea, el cabrito es herencia de la cultura judía. Es lo que se come en Pesaj, que es la Pascua. Eso es su legado. También vemos los apellidos como Garza, todos los apellidos que son como de algún animal, algún árbol, o que tienen un significado tal cual en español, son de origen judío. Entonces, eran judíos que se fueron a esconder a Monterrey porque ahí seguro nadie los iba a encontrar. Cabeza de Vaca es otro de esos apellidos, Becerra es otro de esos apellidos. Pero bueno, o sea, imagínense si Monterrey era lo más lejano, ¿qué podíamos decir de Chihuahua? ¿Qué podíamos decir de Sonora? Y peor, ¿qué podíamos decir de California? ¿Qué podíamos decir de lo que actualmente conocemos como Salt Lake City? O sea, en la actualidad, eso, pues, o sea, ya está muy bien ubicado, pero en esa época llegar hasta allá era imposible. Y ese territorio fue colonizado en primer lugar por los españoles. No se tenía idea de hasta dónde llegaba este territorio.
Incluso muchas veces los rusos y el Imperio Español llegaron a tener conflictos en cuanto a hasta dónde llegaba su territorio. Y esa herencia, pues lamentablemente, se nos pasó a nosotros. No sabíamos todo lo que teníamos. Mientras que los estadounidenses sí tenían muy claro que ellos querían llegar al Pacífico para que su territorio pudiera cruzar todo por completo y en un futuro construir un ferrocarril que conectara. Entonces, en México no sabíamos pues, hasta dónde llegábamos. Esa es una de las principales razones de por qué se pierde todo este territorio. Y bueno, también porque nuestro inicio como país fue muy complejo, fue muy difícil. La siguiente, por favor, perdón. Vemos alguna serie de problemáticas. En primer lugar está, pues bueno, Agustín de Iturbide dice, vamos a establecer una monarquía. De hecho, él hace ahí como toda la operación para lograr ser el monarca, mientras que otros dicen, no, no vamos a ir por la monarquía, vamos a ir por la república. Al final, pues se termina la monarquía, no dura mucho tiempo, al menos la primera monarquía. Después tendríamos otra segunda monarquía con Maximiliano II, pero después de eso ya no volvería a la monarquía. Una vez que ya se establece la república es, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Centralistas o federalistas? ¿Nos vamos a unir como estados? ¿Cada quien va a resolver sus asuntos? ¿O desde el centro, desde la capital, vamos a resolver todas nuestras problemáticas? Después llega el problema de liberales contra conservadores. Y es, bueno, ¿por qué camino tenemos que irnos? Y ahí es donde, por ejemplo, los conservadores, ellos fueron los que trajeron a este Maximiliano de Habsburgo. Que al final, este monarca, en lugar de ser conservador, parecía más liberal, o sea, defendía muchas cosas de los liberales. Un ejemplo eran bueno, como para su época, los derechos humanos. Los conservadores de esta época pues no creían tanto en eso, era más un sistema como el de la corona, el de la Nueva España. Pero el monarca dice, no, pues es que realmente todos necesitan apoyo, todos tienen que recibir un respaldo por parte del gobierno. Incluso Carlota fue muy famosa porque se acercaba con la población más desfavorecida para ayudarla, ¿no? O sea, a lo mejor con parámetros de hoy en día es como cuando está el gobernador y a veces a la esposa le dan el sistema estatal de DIF, ¿no? O sea, algo así por el estilo. Algo así como por el estilo, podríamos a lo mejor aplicarlo con términos de esta época. Entonces, vaya, vemos cómo la población mexicana siempre estuvo en choque, en choque, en choque. O sea, de si estás de este lado o si estás del otro lado. Y ese es el problema que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que siempre se ha querido polarizar, que siempre se ha querido que la gente tome una postura y que no se fomente el diálogo. La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos igual a otra época que es muy interesante, la del porfiriato, una vez que ya se establece lo que sería la República Federal. Pues vaya, con Porfirio Díaz, nos guste o no nos guste, y a pesar de todo hubo un avance muy importante. Ya se comienza a fortalecer un poco más el Estado mexicano. Es cierto, él no fue un demócrata, eso también hay que dejarlo muy claro. En esa época pues era muy difícil encontrar algún lugar que fuera demócrata. Eso a lo mejor en Estados Unidos pues sí, incluso hay un libro de Alexis Tocqueville que habla de cómo en Estados Unidos se vivía la democracia durante el siglo XVIII, ¿no? 19, 18. Entonces es algo como bien interesante. Y pues en esta época, lamentablemente en México todavía no vivíamos la democracia, pero hubo un desarrollo increíble, ¿no? En cuanto a todo lo que éramos como país. Empiezan a construir ferrocarriles a costos muy altos. Por supuesto que si lo vuelvo a dejar muy claro, el costo fue muy alto, pero yo creo que de no haber sido por él, no habríamos avanzado en muchas cuestiones. La siguiente, por favor. Y bueno, evidentemente como todo régimen, pues al final iba a tener que caer. Porfirio Díaz pues se termina yendo, insisto, estamos como resumiendo muchísimo de la historia de México, pero es para que entendamos los puntos clave. ¿Y qué es lo que pasa en la revolución? Pues sí, Madero es el que inicia con este movimiento, pero al final no es el que lo termina encabezando todo. De hecho, pues lo terminan asesinando. Su carrera, por decirlo así, fue muy, muy breve, muy rápida, fue una llamarada, pero esto despertó muchas rencillas entre varios sectores políticos de la época. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un Zapata que estaba en el sur, vemos también a un Pancho Villa que está peleando, o sea, vemos todas estas cuestiones
que era un crisol, como lo hemos dicho, un mosaico cultural, y que cada región tenía su particularidad, y que cada región estaba luchando por lo propio, y algo sí quedaba muy claro, y era, sí es cierto que con Porfirio Díaz hubo un avance, al menos para establecer las bases de lo que sería un país, pero la desigualdad se acentuó muchísimo. Si de por sí, ya había desigualdades, con este régimen se acentuó más. Entonces, pues ahí estaba el problema y mucha gente pues veía esto. Y al final la revolución lo que terminó enfocando fueron estos deseos de personas que querían salir adelante. Algunos otros pues estaban muy cómodos con el sistema político de la época. Al final, pues bueno, ¿qué fue lo que terminó pasando? La siguiente, por favor. Vemos cómo pues se logra por fin el triunfo de una familia revolucionaria. Ellos se autoasumen como esto. Y bueno, ahí tenemos la construcción de lo que sería el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué es lo que pasó con el PRI, con esta época? Pues tal cual se construyeron todo lo que eran las instituciones de un país. O sea, 1950, y el país estaba desarrollando apenas sistemas, por ejemplo, el de salud, que en otros países ya existían, pero en México no. Entonces, esta época es la del desarrollo, la de las instituciones, cuando la población comienza a crecer, cuando los conflictos bélicos, los conflictos internos disminuyen de una manera dramática. Vemos que ya no solamente gobierna la clase militar, ya empiezan a gobernar civiles, y vaya, empieza un proceso pues de desarrollo en este país. Tal vez en la parte democrática pues no fue tanto el desarrollo, pero vaya, al menos ya estaba la vía de las instituciones, ya se estaba construyendo el camino. Vemos un fenómeno muy interesante, y es que la población comienza a trasladarse a las ciudades. Eso genera pues que tipo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, aquí también en León, o sea, que estas ciudades comiencen a crecer a un ritmo en el cual no había pasado. Y es porque, bueno, ya en el campo no encontraban oportunidades, pero en la ciudad sí. Entonces se empieza a voltear. La población anteriormente, la mayor parte vivía del campo, vivía en un ámbito rural, pero en esta época es cuando cambia por completo la pirámide poblacional. Actualmente, pues bueno, la mayor parte de los mexicanos vivimos en ciudades y cada vez son menos los que viven en el campo. Entonces, este fenómeno empezó desde esta época, empieza el desarrollo, pero también vemos que el gobierno de esta época es muy cerrado. Es un gobierno que no busca interactuar con la parte internacional. Vemos que es un gobierno que incluso maneja un modelo económico en el cual no permite la entrada de productos del extranjero. La sustitución de importaciones se le conocía. Vemos que los aranceles son muy altos. Incluso en esta época, traerte un producto del extranjero pues era algo muy lujoso. O sea, solamente una persona con mucho dinero se podía traer un producto del extranjero, a lo mejor de Estados Unidos, no sé, o sea, algo como, incluso hasta calculadoras, ¿no? Sí tengo idea de que anteriormente era como, ay, pues esta calculadora es japonesa, ¿no? Entonces, muy cara y muy buena y demás. O por ejemplo, las de Texas Instruments, que son gringas, también, ¿no? Decían, no, pues es que estas son muy buenas, son muy caras, pero aquí en México, pues no se pueden desarrollar como tal. Así que bueno, eso es lo que pasaba en esa época. Sí hay más desarrollo, pero lamentablemente en cuestión democrática, pues no va tanto por ahí. La siguiente, por favor. Incluso aquí lo podemos ver reflejado. En América Latina vemos que se desarrollaron muchas dictaduras militares. Aquí lo vemos: Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Cuba, que hasta la fecha sigue siendo una de ellas. Vemos también el caso de Chile, que es muy emblemático. En Brasil también las hubo, en Uruguay, en Guatemala. Vaya, prácticamente toda América Latina vivía en dictadura. Pero ¿cuál era la situación en México? Pues aquí no había militares gobernando tal cual. Era un partido. Y este partido, pues el presidente era cabeza de Estado, de partido, de todo lo que pudiera pasar. El presidente decía y se hacía. Y eso también generó mucho que nuestra cultura política se viera diezmada. Porque como mexicanos nos acostumbramos a que solamente si el presidente decía, pues se hacía. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí vemos pues, esta situación. Pero bueno, ya conforme se va acercando el siglo XXI y después de la caída ya cuando estaba próxima a la caída del muro de Berlín, el término de la Guerra Fría,
vemos que el gobierno mexicano empieza a tomar una postura que está más relacionada con el neoliberalismo. Y sí, o sea, aquí vemos, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, pues fue de los principales impulsores de este nuevo modelo. Le decía, a ver, ya no vamos a ser un país cerrado, tenemos que adaptarnos, necesitamos ir más allá de solamente estar en nuestro propio país. Y por eso es que se promueve el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este tratado pues fue muy controversial, fue algo que definitivamente despertó muchas pasiones en el pueblo mexicano. Tan es así que después de haberse firmado este acuerdo, pues al otro día, ¿qué pasa? Se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ahí en Chiapas. Esto que demuestra que el país sigue viviendo muchas problemáticas de desigualdad. Y ese es uno de los problemas bien fuertes que tenemos y que hasta la fecha tenemos que aprender y ver cómo lo vamos resolviendo. La siguiente, por favor. Y bueno, básicamente después de la caída del muro de Berlín, vemos una transición democrática a nivel internacional. Esto no solo fue en México, lo vimos, por ejemplo, en países como Chile. Pinochet también se termina yendo a partir de una elección, de un referendo en el que se decide si va a continuar o ya no va a continuar. Vemos que en Europa del Este también muchos países comienzan a caer. Vemos todo este fenómeno a nivel internacional. En México, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo algunos gobiernos estatales pues ya empiezan a ser ganados por la oposición hasta el año 2000, que es cuando llega un nuevo presidente que es emanado de otro partido. Esto es algo completamente histórico, que incluso muchos países reconocieron que por fin en México se estaba desarrollando o empezaba a vivir una vía democrática. Y esto va más allá de partidos, o sea, hay que verlo con una visión más trascendente y es bueno saber que llegó un partido diferente para comenzar a cambiar las cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más para dejar un poco claro, porque ya me extendí un poco, como ven me gusta mucho platicar de todo esto de historia, de política y demás, pero también necesitamos entender la posición privilegiada que tiene México en el tema geográfico, y que eso lo supieron ver algunas personas, incluso, o sea, va a sonar mal, pero un Carlos Salinas de Gortari con esta integración de Estados Unidos y Canadá, créanme que sí tiene parte de razón, o sea, no es que todo sea malo, como en la historia. O sea, la historia no la podemos clasificar como todo es bueno, todo es malo. Simplemente hay que valorar algunos elementos que son muy rescatables. Entonces, pues vaya, ¿qué es lo que pasa en el caso de América del Norte? O sea, México está integrado ya actualmente a esta región. Es cierto que culturalmente no nos parecemos a los estadounidenses ni a los canadienses, pero toda nuestra economía, todos nuestros contactos básicamente son con los Estados Unidos. Algunos dicen que esto es malo, otros dicen que esto es bueno. Yo les voy a decir algo, o sea, geográficamente estamos pegados. Ahí no podemos hacer nada en absoluto. Tenemos que aprender a sacar ventaja de estas cuestiones. Que si, como decían eso, esta frase famosa de pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, en lo personal yo creo que no hay que verlo de esta visión, sino hay que sacar provecho de esta posición que pudiera ser privilegiada. Y que evidentemente los estadounidenses no es que vean en México a un super amigo, un super aliado, al final a ellos también les conviene hasta cierto punto que nosotros estemos con cierto desarrollo. Entonces yo creo que por ahí pues tenemos que aprovechar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cuestión de México con el resto de América Latina? Pues bueno, nosotros podemos ver cómo cuando uno como mexicano platica con un latinoamericano, te puedes dar cuenta que ellos están muy atentos de lo que pasa en nuestro país. Pero lamentablemente nosotros como mexicanos difícilmente volteamos a ver qué es lo que pasa en Centroamérica o en Sudamérica. Ahí tenemos un punto y es los migrantes centroamericanos. Muchas veces nosotros como mexicanos criticamos de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos cuando se van para allá. Pero nosotros, ¿cómo tratamos a los centroamericanos cuando pasan por este país? O sea, ahí nos empezamos a dar cuenta de estas cuestiones. Y vaya, si nos vamos todavía al sur de América Latina, pues difícilmente vamos a saber qué es lo que está pasando. Y ojo, aquí en México, y esto es como una de las cosas que yo siempre hago reflexión, tenemos una posición privilegiada y deberíamos de aprovechar toda la incidencia que podemos generar con América Latina a nivel político. Como les comentaba en un principio, el Chavo del Ocho. O sea, el Chavo del Ocho lo ven en toda América Latina, en muchos países del extranjero, pero es una influencia cultural muy fuerte
¿Qué pasaría si como mexicanos diéramos ese paso a tener influencia en lo político? Yo creo que nos iría muy bien, yo creo que sí tendríamos las capacidades. El único país que nos puede hacer cierta competencia es Brasil. Somos potencias como muy fuertes en la región, pero al final la ventaja que tenemos es el idioma español, y que la cultura en algunos momentos no es tan diferente. Entonces creo que como mexicanos deberíamos de voltear un poco más allá de lo que pasa en Sudamérica. La siguiente, por favor. Vemos un poco en cuestión de población. México a nivel internacional se ubica en el lugar número 11 de países con mayor número de población. Es el segundo país más habitado de América Latina y es el país más habitado donde se habla español. Entonces aquí les dejo un poco la tabla, ahí podemos ver los números. Evidentemente China e India pues son países muy grandes que incluso ellos solitos podrían parecer un continente. Pero si después de eso vamos viendo la tabla, México se encuentra en el lugar número 11 y Japón se encuentra en el lugar número 10. O sea, aquí la diferencia de población es muy baja, o sea, es mínima la diferencia de esta población. Y si nosotros comparamos el territorio de Japón con el territorio de México, Japón equivale a Baja California Sur y Sonora. Y no me acuerdo si sumaba Sinaloa, pero básicamente es esa región del país. ¿Y cómo están los japoneses? Pues están muy avanzados en muchas cuestiones de tecnología, de ciencia, de democracia y demás. Pero ojo, si lo comparamos con la cuestión a lo mejor de la familia, de los valores, de cómo vivimos nosotros el día a día, yo creo que como mexicanos tenemos mucho más de lo que es sentirnos orgullosos. Japón es de los países con mayores números de suicidio por toda la presión que viven. En cambio, nosotros pues somos, o sea, el índice no es tan alto como en Japón. Eso ya te habla de algo como muy diferente y que tiene que ver con la cuestión cultural. La siguiente, por favor. En cuanto a territorio, pues nosotros podemos ver que estamos en el lugar número 15 a nivel internacional, que tenemos acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico y que somos el tercer país más grande de América Latina. Igual aquí les coloqué los kilómetros cuadrados pues, que tienen los países. Y podemos ver que México se encuentra en el lugar número 15. Los únicos países más grandes, al menos de la región, aquí en América Latina, son Brasil, son Argentina, y después de ahí seguiríamos nosotros. O sea, somos un país muy grande, tenemos acceso a los dos océanos, y eso tenemos que aprovecharlo de ahora en adelante. Y sobre todo, pues como les decía, a veces, bueno, también entender, no por tener un territorio muy grande quiere decir que ya vas a lograr el desarrollo de una población, pero creo que es un factor muy importante. Si lo comparamos a lo mejor con Suiza, Suiza no tiene acceso al mar, es un territorio muy chico y demás, pero vaya, a final de cuentas, y ellos pues sí han salido adelante, pero bueno, pues es una cultura muy diferente. Nosotros hay que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro favor. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya de manera como muy rápida para ir cerrando todo esto, México es parte de la Organización de Naciones Unidas, de la OEA, de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, del G20, que vaya, este grupo representa a los países con mayor poder económico a nivel mundial. Nos encontramos con países como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, o sea, México tiene un papel bien importante a nivel internacional. Somos parte de la Alianza del Pacífico, donde se encuentran Chile, Colombia y Perú. Esto también es algo como muy interesante. Y somos parte de otro bloque que no es tan conocido, pero es el MICTA y que en realidad no es tan formal, pero básicamente son México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. O sea, son los países pues que se han ido desarrollando poco a poco. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya entraríamos un poco a lo que dejaríamos, o yo dejaría como reflexión de lo que tenemos que hacer como mexicanos. Evidentemente les digo, la parte histórica es muy compleja, es muy amplia. Solamente les quise como dejar algunos elementos que considero son muy importantes, pero esta parte es para que reflexionemos y veamos hacia dónde nos dirigimos como mexicanos. El primer lugar es el diálogo. O sea, nosotros como mexicanos tenemos que aprender a dialogar unos con los otros. Creo que vivimos un fenómeno de polarización y que no solo es en México, es a nivel internacional. O sea, vemos mucho el alza de populismos, de autoritarismos, y que más allá de colores, de filias y de fobias, es un fenómeno. ¿Y por qué se está dando tanta polarización? Porque la población
se está viendo rebasada en cuanto a la igualdad de oportunidades. Algunos tienen mayor acceso a las oportunidades y otros no. Otros viven en desventaja, otros viven en la periferia. Y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que empezar a dialogar, y sobre todo como mexicanos. El problema que hemos tenido es que, bueno, muchas veces hemos estado en estos conflictos de que si monarquía o repúblicas, que si somos centralistas o si somos federalistas, que si somos liberales, que si somos conservadores. Entonces, siempre se está buscando la polarización, y aquí yo creo que debemos de salir adelante. Una muestra que a mí un ejemplo que a mí me gusta citar mucho es el pasado terremoto de la Ciudad de México, el del 2017, que de hecho ya se van a cumplir 3 años de este terremoto. Yo estuve ahí, o sea, estuve en Ciudad de México. La verdad es que sí fue muy difícil. O sea, yo honestamente sí pensé que el edificio donde estaba trabajando sí se iba a caer y que yo ahí me iba, pues ya ahí me iba a quedar. Pues lo bueno fue que todo salió bien, pero me impresionó ver cómo es que el pueblo mexicano salió a las calles a ayudar, y que al momento de estar cargando escombros, al momento de estar buscando pues que la gente te ayudara con alimentos, que te ayudara ahí con artículos de aseo personal, con todo esto de las despensas, pues la gente se unía y nadie ponía peros, y entre todos cargábamos y entre todos hacíamos hileras. Y que me acuerdo que el otro día que estuvimos ayudando prácticamente, fueron como 20 horas fácil, o sea, fue muy, muy pesado. Yo me acuerdo que no me tuve ni que preocupar en cuanto a desayunar, comer y cenar. De verdad, la gente se acercaba y te regalaba cosas, te daba de tomar agua, si te veían cansado te suplían. Incluso en algún momento nos llevaron guantes para que no nos siguiéramos lastimando las manos. O sea, todo esto se vivió en ese momento. Y eso tiene que ver mucho con el diálogo. O sea, si nosotros dialogáramos, supiéramos ver, dejar a un lado las diferencias y ver qué es lo que en realidad nos une, por ahí podríamos empezar. La siguiente, por favor. Igual otra cosa es la cuestión de la cultura política. Yo aquí les voy a dejar como una reflexión, algo que a mí me hizo reflexionar bastante, y sobre todo porque lo vi, y es la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. Es básicamente el equivalente a la Cámara de Diputados. Cuando yo estuve ahí, me di cuenta que es un espacio muy chico, o sea, no es un lugar muy grande. Y la siguiente, porfa. Y si nos damos cuenta, los asientos son de esta manera, o sea, están lisos, no tienen nada de que la plaquita, el nombre, o sea, no, en realidad no. Y las personas que quieren, pues cuando se empiezan a debatir los temas públicos en este lugar, pues se sientan de acuerdo al lado donde van a estar apoyando una postura o van a estar en contra. Entonces, si están a favor de algo, se sientan de este lado, y si están en contra, se sientan de este lado. Por lo general, los bloques son casi como la conformación de los partidos. A veces no es así, pero vesla como algo bien interesante. Y vemos que las personas que van a discutir concretamente ese punto se sientan en este lugar y en este lugar. Y están de frente discutiendo, viéndose cara a cara. O sea, y aquí lo que te relatan en la Cámara de los Comunes es que la distancia entre uno y el otro tiene que ser la de 2 espadas que no se puedan tocar. Porque, bueno, en el pasado decían que si a lo mejor alguien se encendía en el debate, pues que el mínimo cuando sacaran la espada, pues no fueran a hacerle daño. Entonces, esa era la distancia, pues esa es la distancia actualmente en la Cámara de los Lores. Y la siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? La Cámara de Diputados es tal cual un foro en el cual se busca enaltecer una figura que está hablando en el frente. Eso ya te habla de la cultura política que se ha generado en nuestro país. Y que tal cual esta Cámara de Diputados se construyó así, ¿para qué? Para que el gobierno, para que el presidente de la República, cuando fuera a dar su informe, pudiera ser aclamado por los 500 diputados y aplaudido y demás. O sea, era su momento de brillar, su espectáculo, su show. Y en Reino Unido, pues no es así. Evidentemente hay diferencias culturales abismales. Pero ¿qué pasaría si incluso desde las formas, desde la arquitectura, comenzáramos a cambiar esto? Y ojo, el número de lo equivalente a diputados allá en Reino Unido es muy similar a los 500. No crean que solo son 100 o son 200. O sea, el número es muy, muy similar. Entonces no hay pretexto. O sea, ya no hay nada de que, oye, mandé a mi particular para que me guarde el lugar, oye, no, este lugar es sagrado porque es del diputado don fulanito. O sea, allá no es eso.
Y aquí lamentablemente sí. Entonces, ahí te habla de esa cultura política que nosotros tenemos que ir cambiando poco a poco, porque si no, el diálogo, o sea, en un lugar así, lamentablemente no puede haber mucho diálogo. En uno como el de la Cámara de los Lores, pues es más probable que sí. Y ahí estás de frente y estás debatiendo con la persona. Y si te humillan con un debate, pues te aguantas o te pones más vivo y debates con la persona. Y aquí no, aquí es todo un show y ponen muchos se van a dormir. Pues sí, obviamente se van a dormir, porque es un lugar, o sea, esto es abismal en comparación a la Cámara de los Lores, de los comunes, perdón, en el Reino Unido. Entonces, igual dejo esto como reflexión para que veamos, pues, hacia dónde vamos. La siguiente, porfa. También esto creo que es uno de los puntos que más me ha hecho reflexionar desde que lo platicaba con un amigo. O sea, el proyecto de nación. ¿Cuál es nuestro proyecto de nación? ¿De verdad tenemos proyecto de nación o no lo tenemos? Y aquí yo les diría, o sea, y esto es como de tarea, a lo mejor y no podré darle seguimiento, pero ustedes busquen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busquen cuál es el proyecto de nación. O sea, y digo, yo sé que ahorita va a ser difícil, pero les puedo adelantar la respuesta. No está, no hay nada. O sea, y a lo mejor dicen, oye, pues es que la Constitución no es para eso y demás. Ok, sí, son reglas, pero ¿en dónde está establecido cuál es nuestro proyecto como nación? Realmente no tenemos un proyecto de nación y eso es algo que nos ha complicado bastante la existencia como mexicanos. Y como les decía, si comparamos a lo mejor con los Estados Unidos de América, ellos sí te dicen que están buscando la seguridad, que están buscando la felicidad, que están buscando la libertad. Tendría que ser el Plan Nacional de Desarrollo. Va más allá del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo pues siempre se discute cada 6 años y lo peor es que no se le da continuidad. Llega una administración nueva y se cambia por completo. Es borrón y cuenta nueva. O sea, todo esto es bien, bien complejo. Por eso tenemos que voltear más a un proyecto de nación, o sea, algo que trascienda los sexenios. En el caso de los Estados Unidos, que igual aquí quiero aclarar, no es que yo sea súper fan de los Estados Unidos, sí lo quiero dejar como muy, muy claro, pero ellos sí tienen claro que están buscando la libertad, que están buscando la felicidad, que están buscando la seguridad. Incluso cuando se derrumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, eso atacó a uno de sus proyectos, a los puntos de su proyecto de nación, y que era la seguridad. O sea, por eso es que para el norteamericano, bueno, para los estadounidenses, lo sacó mucho de quicio. Evidentemente fue una tragedia, pero eso atentó en contra de uno de sus pilares como nación. Estaban atacando la seguridad de su patria. O sea, era algo impensable y que nunca había pasado como tal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ponernos listos en cuanto a nuestro proyecto de nación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues yo diría que dialogando, conociendo las necesidades de la gente, pero ir más allá de la politiquería, de los sexenios, de los planes de gobierno y demás. Aquí, por ejemplo, mencionan en Guanajuato existe un plan 2040. Así es, eso es algo que a mí me impresiona muchísimo. Yo que apenas llegué a Guanajuato les puedo decir que sí veo muchas diferencias en cuanto a otros estados y que esto yo creo que tiene que ver más allá de los temas partidistas. De verdad, yo creo que sí se han puesto las pilas aquí en Guanajuato para lograr el desarrollo de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí va, yo creo que tendríamos que construir más este proyecto de nación. La siguiente, por favor. Y bueno, ya esta es la penúltima lámina. Creo que de ahora en adelante, que es el siglo XXI ya, tenemos que voltear hacia la cuenca del Pacífico. Como les decía, el error que tuvimos, o al menos nuestros antepasados tuvieron en cuanto a todo el territorio que se perdió, era porque no tenían noción de hasta dónde llegaba el territorio. Pero bueno, eso ya pasó, ya no lo podemos recuperar. O igual hay algunos teóricos o personas que estudian la geopolítica y demás, dicen que a lo mejor en unos 100 años toda la parte del sur de Estados Unidos y todo el norte de México a lo mejor y se vuelven un solo país, o a lo mejor se anexa. O sea, es evidentemente algo a futuro, nadie tiene certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero definitivamente la población latina cada vez es más y más fuerte en el territorio de los Estados Unidos. Entonces, ahí se está cocinando algo interesante, tal vez ya no lo veamos, pero bueno, algo que sí podemos asegurar es que la cuenca del Pacífico es el futuro para todo lo que hagamos. Por eso
creo que es importante rescatar esto como lo de la Alianza del Pacífico, nuestra relación con China, nuestra relación con Japón, con Corea del Sur, incluso comparar Corea del Sur y México, eran países que estaban prácticamente igual después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Eran los mismos niveles de pobreza, la misma población, estábamos prácticamente iguales. La diferencia es que ellos sí despegaron y nosotros, aunque también despegamos, el ritmo no fue igual. Entonces, ellos supieron aprovechar eso y ahí nosotros tendríamos que ponernos listos para estar trabajando esquemas de cooperación con estos países. Y que, ojo, esto ya se puede reflejar incluso hasta a nivel municipal. No hay que llegar a ser el presidente de la República como para sacar provecho de toda esta relación geopolítica. Entonces, creo que por ahí va nuestro destino como nación, aprovechar esta ventaja que tenemos en el Pacífico e ir más allá. Y la siguiente, que ya es la última, que bueno, aquí ya es nada más para cerrar, les comparto esta frase que a mí en lo personal me gusta muchísimo y que es de Agustín de Iturbide, y él declaró esto: ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices. Entonces, o sea, qué padre es ver que la persona que logró la independencia ya de nuestro país, o sea, nos dijera, ok, ya somos libres. Ahora hay que ver qué es lo que nos hace felices. O sea, suena muy cursi, suena muy romántico, pues sí, sí lo es, pero al final creo que eso nos ha faltado como mexicanos, que sí nos atrevamos a soñar, pero que no solo nos quedemos en los sueños, sino que lo llevemos a la realidad. Entonces, por ahí va, o sea, ya tenemos la libertad que tanto deseamos por mucho tiempo, pues nos toca ser felices. Y ser felices implica muchas cosas y esa felicidad pues, se tiene que compartir con los demás, que insisto, suena cursi, pero no va tanto por ahí. O sea, tenemos que promover el desarrollo de nuestros pueblos, tenemos que promover que nuestro desarrollo sea parejo y que no se quede nadie atrás. Eso es promover la felicidad de nuestra sociedad. Y pues es increíble que esta frase pues, haya sido, que sea del siglo XIX, ¿no? O sea, ya pasaron 200 años de esta frase, casi nadie la conoce, pero a mí me encanta y por eso se las comparto. Y yo creo que nuestro reto como mexicanos va por aquí. Ya somos libres, nos toca ahora el ser felices. Así que pues muchas gracias por haberme escuchado por este tiempo. Sí me extendí un poquito, la verdad, pero bueno, me encanta mucho platicar de estos temas. Y que sí, definitivamente por ahí vamos. Y aquí dice alguien, no es cursi, nos hace falta volver o transformar a la sociedad a un capitalismo con principios. Pues sí, yo diría que a una sociedad que tenga principios. O sea, yo creo que el neoliberalismo también nos ha hecho mucho daño. Tampoco podemos llegar a esquemas que sean como socialistas o así como ya comunistas del siglo XX. Tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar el punto medio. Yo creo que en México tenemos mucho para poder salir adelante. Así que muchas gracias y pues bueno, quedo a la hora. Gracias, licenciado. Híjole, qué ponencia tan más grata. De verdad que usted dijo palabras sabias. Encontrar la felicidad en los individuos es una lucha constante y tiene que ser para todos. Es un tema de verdad que mueve todos los sentimientos, el orgullo de sentirnos mexicanos, más allá de todas las peripecias y todas las situaciones complejas que podamos vivir. Ser mexicano es ser auténtico, es ser único. Muchísimas gracias, licenciado. Y si me lo permite, entonces podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Le parece, licenciado? Sí, claro, por supuesto. Ok, muchísimas gracias. Creo que por aquí ya tenemos a varios participantes. Si me permite, ¿alguien ya había levantado la mano? Con muchísimo gusto. Y fui El yo. licenciado Morales responderá sus dudas. ¿A quién tenemos por aquí? Yo levanté la mano, Monse. Adelante, adelante. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Oye, preguntarte, bueno, yo me encanta la historia como a ti, e investigaba, no sé si lo mencionaste, los libros de texto que actualmente los niños en las primarias y en las secundarias existen, nos narran una historia de México donde ponen a personajes que como héroes, que no fueron héroes. Pongo ejemplos. Francisco Villa, que se narra que fue un héroe de la revolución, y en este
el libro que yo leí lo pone como que fue un asesino y un violador. Preguntarte, ¿esa parte es cierta o es falsa? Ok, gracias Jorge, gracias amigo por la pregunta. Aquí yo creo que es bien interesante analizar lo siguiente y es, a ver, la historia, o sea, las personas no es que seamos 100% buenas o 100% malas, eso es parte de nuestra naturaleza, incluso pues, nosotros ahorita estamos haciendo historia aunque no lo creamos, y en lo personal eso de decir, oye, es que él es bueno o él es malo, pues yo les diría, yo creo que no hay que analizar la historia de ese modo, más bien hay que entender que cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, bueno, eso también hay que reconocerlo, el régimen, el de gobierno aquí en México durante el siglo XX se empeñó mucho en enaltecer figuras históricas para mantener la retórica de lo que ellos eran y para poder soportar, al menos mediante la narrativa, su idea de gobernar. Que decían, nosotros somos la familia revolucionaria, nosotros obtuvimos el triunfo gracias a estos héroes que nos dieron patria, libertad y demás, y hubo otros que no lo querían. O sea, es una manera, es como una especie de curso de storytelling, ¿no? Pero la realidad es que pues, no podemos ver las cuestiones de esta manera, no podemos verlo como la historia de bronce que tanto nos han contado. Incluso yo creo que cada vez más hay acceso a la información de cómo eran en realidad estos personajes históricos y vale la pena mucho leer sobre desmitificación de la historia mexicana, yo lo recomiendo bastante. Incluso ya está hay novelas como por ejemplo la de Yo Díaz. Ese libro está muy bueno. Este autor, ahorita se me olvidó su nombre, también escribió sobre Zapata. Ahorita creo que está preparando, ya preparó uno sobre mujeres en la historia mexicana. O sea, y él te dice, o sea, yo no soy historiador, sí he investigado, pero ahí te va un reflejo más humano de estos personajes de la historia. Entonces, creo que por ahí tenemos que ir. No soy tan partidario de casarse por completo con un personaje, pero sí hay que aprender a reconocer las cosas buenas que trajeron ciertas personas, ¿no? O las cosas malas que trajeron. Al final somos humanos, hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, y yo sí creo que es importante que el gobierno de México pues sí reforme al menos estos temas de educación en las escuelas para que ya no se siga viendo la historia como una historia de buenos contra malos. Yo sí promovería mucho eso. Sí, muchas gracias. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Quién más desea participar, por favor? Bueno, aquí Israel nos dice que muchas gracias, que le gustó mucho saber más de nuestro México. José Luis Covarrubias, gracias, licenciado, felicidades, excelente ponencia. Muchas gracias por su tiempo, me encantó, Guillermina. ¿Alguien más? Con todo gusto tenemos el tiempo. O si gusta levantar manita. Igual aquí, bueno, por ejemplo, dicen, les recomiendo México, Tierra de Volcanes. O sea, creo que sí es creo que es un buen libro. Yo también lo recomendaría mucho, pero incluso ya hasta en internet podemos encontrar cosas muy, muy padres. Por ejemplo, el Colegio de México ya tiene un formato digital del libro que siempre imprimían, que es Historia Mínima de México. Antes era un librote así súper grueso, después ya lo hicieron como más digerible y ahora ya está en línea. Entonces, si ustedes buscan Colmex, Historia Mínima de México, ya les aparece la versión online, incluso hasta con elementos didácticos. Está como muy, muy padre. Incluso a lo mejor se la puedo pasar a Monse, el link o el archivo para Sí, que puedan gracias. compartir con los demás y consultarlo. Sí. Y eso sí es un libro escrito bien por historiadores, por gente que está metidísima de lleno en esto. Entonces, valdría mucho la pena, e insisto, es muy digerible, es muy bueno y vale la pena conocer más sobre nuestra historia. Ok, por aquí Cano nuevamente levantó la mano, no sé si se quedó en espera. Sí, Ajá, gracias. sí, de Sí, nada. preguntó, me disculpa.
quisiera comentar algo y ver si el licenciado Ricardo me puede responder. El actual gobierno se basa mucho en los temas, por ejemplo, poniendo de ejemplo a este Benito Juárez, a Francisco Madero, en el tema de que lo que se produce en México se tiene que consumir en México. No sé si estoy correcto en esta parte, amigo, si me puedes corregir. Yo tengo entendido que Benito Juárez fue el primero en expropiar las tierras, y quien continuó con ese tipo de política fue Porfirio Díaz, que en la historia lo ponen como el villano. Entonces, ¿cómo se puede hacer, o tú qué harías para replicar esa información equivocada que se está dando acerca de cómo en realidad se dio la historia y no lo que a veces nos cuentan? Otra historia que por ahí yo estaba viendo es que en un libro, no recuerdo cómo se llama este libro que leí, era que Maximiliano de Habsburgo ni siquiera fue fusilado por Benito Juárez, porque al parecer Maximiliano era masón y Benito Juárez era masón, y se dice que masón no mata masón. Entonces, no sé si todo eso es todo ese erróneo que nos ha contado la historia, en los libros de historia, ¿cómo le podemos hacer nosotros como gente que sí conocemos un poco de información, o como guanajuatenses, para dar a entender a las personas que no es así como se están haciendo, que no es correcto la historia como nos la cuentan, sino de tratar de informarnos más acerca de eso, amigo? Claro, pues mira, yo creo que va mucho en el sentido de lo que comentaba y es la historia de México, al menos como la conocida, ha sido construida en parte por el sistema político mexicano del siglo XX. Yo sí critico mucho el que se haya empecinado en mantener esa visión con la historia, porque seguimos enalteciendo a gente y seguimos quitándole el lugar que se merecen a otros, ¿no? O sea, al final hay que buscar mucho el equilibrio, te diría yo. Incluso nosotros como latinoamericanos tenemos mucho esta tendencia a querer explicar todo mediante la historia y mediante los buenos y los malos. Incluso hay un libro que se llama Basta de Historias, que es de Andrés Oppenheimer, se los recomiendo bastante. Él habla precisamente que, bueno, en Latinoamérica, mientras nosotros nos estamos peleando, que si Benito Juárez sí hizo, que si Porfirio Díaz sí hizo, que si no hizo y demás, pues en otros países, pues esas cuestiones las dejan a un lado y mejor se ocupan en lo que es importante. Yo creo, o sea, esto ya es mi punto de vista, que hay que buscar un punto medio de equilibrio, porque tampoco es que un pueblo tenga que olvidarse de su historia. O sea, hay otro país que yo admiro mucho, que es Polonia. ¿Por qué admiro mucho este país? Porque ellos incluso fueron borrados del mapa durante cientos de años y a pesar de eso siguieron con su idioma, con sus historias, con su cultura, con muchas manifestaciones que eran de ellos, ¿no? De lo que ellos eran, y sobrevivieron a todo esto y pues bueno, ahí siguen, ¿no? Entonces, yo creo que un pueblo no puede olvidar su historia, no la puede dejar a un lado, pero tampoco podemos estarnos peleando simplemente porque, si era bueno, si era malo y demás. O sea, el actual gobierno, ¿por qué usa mucho estas figuras? Por lo mismo, para seguir pues legitimándose ante la sociedad con un discurso que se ha construido a través de los años. O sea, hasta la fecha, pues muchas personas ven a lo mejor en un Benito Juárez un héroe, ¿no? Cuando en realidad pues no es que fuera tan héroe, o sea, también tenía sus lados oscuros, sus lados que afectaron a nuestro país. Un tema ahí como bien interesante es que Benito Juárez, él firmó a través del Tratado MacLean-Ocampo para que los norteamericanos pudieran usar el istmo de Tehuantepec, o sea, como si el canal de Panamá en su momento, pero eso era en México, o sea, todavía no existía el canal de Panamá, pero en México, ¿qué hizo Benito Juárez? Es decir, tú norteamericano, tú estadounidense, vas a poder pasar por este istmo todas las veces que tú quieras. Incluso también les daban chance para que tuvieran acceso
al Pacífico, por ahí, la verdad no recuerdo muy bien en qué parte de Sonora era, y otro que era desde Tamaulipas hasta el Pacífico, o sea, era como un corredor exclusivamente para ellos. Al final, ¿por qué no pasó esta ley? No fue por los mexicanos, fue por los norteamericanos, porque en el Congreso rechazaron esta iniciativa, por así decirlo, que era lo que pasaba en Estados Unidos, era la guerra de secesión. Entonces, el norte, que estaba en contra de la esclavitud, se peleaba con el sur, que estaba a favor de la esclavitud, y decían, a ver, si nosotros firmamos este tratado, los del sur van a salir fortalecidos porque ellos tienen la cercanía con esto, entonces no nos conviene, no lo vamos a firmar. Y solo por eso fue que no pasó este tratado. Entonces, o sea, para mí eso sí es como muy grave, ¿no? El decir, oye, ¿cómo puedes admirar a un Juárez si hizo estas cosas? Entonces, pero por otro lado también es como, a ver, es muy cierto que también en esta época las élites del poder, los que tenían dinero, partes de la Iglesia Católica, pues sí es cierto que avasallaban mucho la riqueza y no la soltaban. Entonces, yo también veo hasta cierto punto algo positivo en el hecho de decirle, a ver, o sea, ustedes, por ejemplo, la Iglesia, pues tampoco se pueden avasallar todo, pues sí tienen que lograr el desarrollo del pueblo, no se pueden quedar tan así. Que sí entran las cuestiones ideológicas, obviamente sí es algo muy cierto, aquí sí quiero dejarlo como muy claro, yo no me estoy metiendo en temas de debate ideológico, o sea, pero hay que ser muy realistas, o sea, el tema de la lucha de poderes, de élites en nuestro país, las diferencias culturales, las diferencias entre sectores han sido muy marcadas y eso ha generado muchos conflictos. Entonces, la invitación a través de esta plática es, a ver, dejémonos a un lado de todos estos cuentos. Sí es importante conocerlos, pero hay que ver más qué es lo que nos une. Por eso les presentaba tantas cosas y creo que por ahí va más nuestro camino como mexicanos. Perfecto. Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Por aquí nos comenta Francisco Sánchez que si puede compartir las diapositivas, está interesado en que si es posible. Sí, claro, por supuesto. Sí, nada más. Okay. Dejen el correo o así y ya lo... ¿Claro? Sí, claro. Para que se las envíe. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda más para nuestro ponente? Perdón, me están diciendo que la podemos poner ahorita en el chat, entonces... Perfecto. Ok. Ahí ya puede llegar. Nada más hay que ponerle enviar a todos en la reunión. A ver, ahorita ya vamos a subir, me están ayudando aquí a subir la diapositiva, pero ya la vamos a poner en el chat para que la puedan descargar. Okay. Se está enviando, se está cargando, ¿ok? Perfecto, licenciado. Ajá. Se está cargando, ok. Entonces esperamos unos minutos para poder efectuar el cierre. Les agradecemos mucho. Sí estaban muy interesados, muy interesados. Listo, ya quedó subida. Listo, ok, muy bien. ¿Ya está en el chat? Perfecto. ¿Alguien más o procedemos al cierre, licenciado? Pues, si ya nadie tiene una pregunta, pues yo creo que ya cerraríamos. Ok, perfecto. Bueno, es así como llegamos al cierre de esta conferencia, Historia y Retos de México, por el licenciado Ricardo Morales Kun, a quien agradecemos de verdad su valiosa colaboración Transforma y esperamos de forma muy sincera sea de utilidad para nuestros asistentes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, nos encuentran como Transforma y en YouTube como Transforma MX. No se pierdan los programas de formación en línea que tendremos próximos meses. Recuerden, somos Transforma, somos líderes con causa. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos por participar. Excelente tema, de verdad. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias a todos. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Cuídate, amigo. Nos vemos.
Gracias, Monse. Bye. Bye, bye, Cano, que estés muy bien. Gracias. Quien guste puede poner su correo y les enviamos la presentación antes de cerrar, porque creo que hubo problemas por aquí. De todas maneras, para los que se registraron, con muchísimo gusto también tenemos sus correos y les haremos enviar la presentación. Excelente. Gracias a ustedes por escucharme y gracias por la invitación, Monse. Muchas gracias, Ricardo, de verdad. Un tema excelente. Ya nos están poniendo por aquí los correos y les haremos llegar entonces la presentación, Ricardo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Cuídense. Bye. Bye. Bye.